Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores del conocimiento, afectividad, hábitos de éxito, el canal creado por los doctores Javier Rascón Risco y yo que soy el doctor José Luis Gómez Palomares. Hablamos de hábitos de éxito y en esta ocasión, en estas series, normalmente abandonamos la tónica habitual de hablar sobre hábitos de éxito en cuanto a productividad personal, en cuanto a hacer las tareas que nos toca hacer o nuestro ocio incluso de forma más eficiente. Pero ahora vamos a hablar de hábitos de éxito en la lucha contra el coronavirus. Estáis en las coronavirus series, la sección dentro de nuestro canal que hemos creado a difundir hábitos en concreto para luchar contra esta enfermedad y también luchar contra los bulos, ¿no? No nos cansaremos de repetir que hay que consultar las fuentes oficiales, ¿no? Y aquí tengo un folleto del Ministerio de Sanidad, de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, ¿no? Los bulos, también os remito al podcast que nosotros tenemos, Javier y yo, que se llama Productividad y Salud, que lo podéis encontrar en cualquier lado. Poned Productividad y Salud en Spotify y salimos, en iVoox y salimos, en iTunes y salimos, en Google Podcast y salimos. Y uno de los últimos capítulos los hemos dedicado a los bulos. Y os digo que cada vez que os llegue estas barbaridades que a veces llegan por WhatsApp, id a maldita.es o a saludsinbulos.com para confirmar que muchas veces lo que ya habéis recibido, ya estas webs excelentes donde filtran y donde alertan sobre esos bulos, ya os van a contar si es un bulo o no es un bulo, ¿no? Bueno, fuentes oficiales. Vamos a hablar hoy de cómo hacer la compra en el contexto de la situación actual que tenemos con una epidemia de coronavirus y donde la recomendación del gobierno es quedaos en casa, es decir, vamos a quedarnos en casa para evitar que este maldito virus se propague, ¿no? Hay gente que parece que aún no le queda claro que se tiene que quedar en casa y salir para ir a trabajar si no hay más remedio o a ir a hacer la compra, ¿no? Entonces, el Ministerio de Sanidad, las fuentes oficiales, a mí me llegan muchas cosas, pero esto lo he encontrado yo porque he ido a la página web, a mí no me lo ha reenviado nadie por WhatsApp. Os animo a que entréis en la página oficial del gobierno, hay una de España, del Ministerio, hay una sección dedicada al COVID-19 y a esta enfermedad y hay folletos como este y hay un folleto dedicado a cómo hacer la compra. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la compra de primera necesidad? ¿Vale? Dice el Ministerio, dice, precauciones. Dice, pueden hacerla aquellos que no presenten síntomas, ni tos, ni fiebre, ni sensación de falta de aire, que son los tres principales, la clínica principal de la infección por coronavirus es pues la fiebre, la tos seca y la disnea, ¿no? Entonces, evidentemente, si tienes esta sintomatología, no salgas a hacer la compra. Siempre que se pueda, ¿vale? Y hemos hecho un Instagram hoy con Rosa Maestro de masola.org, donde ella me decía, sí, vale, siempre que se pueda, pero nosotros somos masola.org, mujeres solas por elección, ¿no? Mujeres que afrontan la maternidad solas. Hay muchos modelos de familia y uno es la familia monoparental, pues dice, hombre, si yo estoy sola y tengo los niños, pues si no tengo más remedio, pues no hay más remedio, tendremos que ver y tenemos que ver cómo se apoya a estas familias también, ¿no? Pero la idea es que se intente salir, no ir a aprovechar, pues venga, vamos a hacer la compra y me voy con los niños. No, los niños en casa, si se puede, la compra la hace una sola persona, ¿no? Dice, utiliza guantes de usar y tirar como para elegir la fruta y verdura. Siempre nos pasa, ¿no? Yo soy el primero, que muchas veces, bueno, coges la fruta y la coges con la mano. No. Ahora nos damos cuenta de por qué la recomendación siempre es de usar unos guantes, así que prohibido absolutamente manipular la fruta con tus manos, porque las manos son la principal fuente de contagio del coronavirus y el lavado de manos es la medida eficaz, la medida más eficaz para evitar la propagación del virus. Y ahora también estamos con el aislamiento social. Eso queda un poco feo la frase, pero es intentar que no nos contactemos unos con otros para no difundir más, para no desperdigar más, para no contagiar a otras personas, ¿no? Dice, y una cosa que me encanta de este folleto, dice, pregunta, y esto es una de las cosas que el coronavirus, desgraciadamente, las cosas positivas que tiene, que también tiene alguna, y es, dice el folleto, pregunta en tu vecindario si alguien necesita ayuda para la compra. Puedes acercar la compra a su puerta, manteniendo la distancia de 1 o 2 metros. O sea, pregunta al vecino, oye, voy a ir en España, ya sabéis, vamos a decir varios. En España los supermercados más famosos que tenemos son Mercadona, el Lidl, Hipercor, Supercor, Consum, que antes era Eroski, creo,
en Mallorca están a prop, creo. No lo sé, hay varios, ¿vale? No me acuerdo esto. Hay una cadena, Bonaria es una cadena que está más en el... Bueno, historias, ¿no? Carrefour, ¿no? Alcampo, bueno. Tú puedes ir y preguntar a tu vecino si le puedes ayudar. Es decir, ahora más que nunca nos necesitamos. Nos están aislando unos de otros, pero en el fondo salimos a los balcones, aplaudimos y bueno, la sociedad se está haciendo más humana quizás de lo que era. Pues posiblemente sí, ¿vale? Dice, mantén cuando vayas al supermercado una distancia de 1 o 2 metros y evita las aglomeraciones, ¿vale? O sea, todos los documentos oficiales que dicen es que la distancia de una persona a la que te puede contagiar es de 1 metro aproximadamente. Entonces, cualquier persona, hay que intentar, especialmente si estamos hablando de una persona que puede tener síntomas respiratorios, a más de 1 metro de esa persona. Si vas a comprar al supermercado y tenemos que estar intentando no contagiar a nadie o no contagiarnos, a más de 1 metro, ¿vale? Dice, no te toques la cara y lávate las manos cuando vuelvas a casa, es obvio, y dice, actúa siempre con empatía y respeto. A mí de este folleto lo que más me gusta es lo de que ayudes a los demás, que te ofrezcas a hacer la compra a los demás. Así que os recomiendo que entréis en la página del Ministerio, donde hay folletos de cómo hacer la compra. Y no nos convirtamos en sujetos pasivos de, bueno, voy recibiendo cosas por el WhatsApp y sobre todo por WhatsApp, que es donde están llegando una cantidad de cosas que muchas veces son disparates, ¿no? Y bueno, eso es cómo se tiene que hacer la compra según la guía del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España. ¿Ok? Un saludo y hasta el próximo programa. Ganaremos la batalla contra el coronavirus.